Saludos a la comunidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Elvira Fernández Cornejo y pues les voy a platicar sobre el contexto político de México que estamos analizando dentro de la materia denominada Contexto Social, Político y Económico de México. En esta actividad pues nos tocó investigar, o se nos pidió investigar sobre 3 partidos políticos de nuestro país, em, su año de fundación, sus logros que han impactado en la sociedad, así como las controversias en las que se han vuelto inmersos. Bueno, comenzaré con el Partido Revolucionario Institucional. Este partido se crea en 1929 como Partido Nacional Revolucionario. Posteriormente cambia a Partido Revolucionario Mexicano en 1938 y se refunda en el año de 1946 con el nombre que actualmente conocemos, que es el Partido Revolucionario Institucional. Siendo aún PRM, se destaca porque se construyen carreteras, hay abaratamiento de alimentos, surgen organizaciones sindicales, se reconocen los derechos de los obreros y el estatus jurídico para los empleados y la institución de pensiones civiles de retiro. Se da una seguridad laboral que no se tenía y la educación permite incrementar otras posibilidades para la población. En 1947 se reconoce el voto femenino en las elecciones municipales. En 1953 se consagra el derecho de votar y ser votadas las mujeres en las elecciones federales y locales. En 1963 se da la creación de nuevos partidos políticos. Y en el año de 1977 hay una reforma electoral donde se logra consolidar el sistema de partidos y surgen las candidaturas de representación proporcional. Bueno, los acontecimientos que marcaron esta época, pues tenemos 2 eventos muy fuertes que marcaron a la sociedad mexicana, que es en el año de 1968, la matanza de Tlatelolco, en 1971 otra matanza conocida como el Halconazo, en 1982 se devaluó el peso mexicano, el país se enfrentó a una crisis económica, esto siendo presidente de la República José López Portillo. En 1988 se cae el sistema de conteo de votos durante las elecciones presidenciales y pues se da lo que se conoce ahí como un fraude electoral. Eh, Otras controversias son la impunidad de varios personajes ligados a este partido por enriquecimiento ilícito, redes de corrupción, entre los que han destacado los casos de César Duarte, de gobernador de Chihuahua, y Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Ellos estuvieron involucrados en desvío de recursos públicos, la estafa maestra, donde se vincula a Rosario Robles, que aunque no estaba afiliada al partido, pero estaba muy ligada a Enrique Peña Nieto. El otro caso fue de Pemex, el famoso Obredech, por que se dan varios sobornos millonarios, siendo Emilio Lozoya el director de Petróleos Mexicanos. Eh, por esto y otros acontecimientos, y además la división interna del partido, es que se ha enfrentado últimamente al rechazo de la ciudadanía y pues esto ha generado que pierda poder. Otro partido es el Partido Acción Nacional, el cual se crea en el año de 1939. Su intervención se logra pues esta reforma electoral que ya mencioné de 1977 y que da apertura a un pluripartidismo. En el año 2000 se da la primera alternancia democrática de la presidencia nacional con Vicente Fox y ello pues hace que haya mayor competencia electoral y confianza en el voto ciudadano.
Ya como gobierno, el partido no logra desarrollar una propuesta alternativa, da continuidad a las mismas políticas. Lo que se destaca es que opera el seguro popular, se incrementan los accesos a los servicios de salud, el programa Progresa cambia al nombre de oportunidades, amplía su cobertura. En las zonas urbanas se implementa un programa que se llama Contigo, se enfoca a grupos vulnerables, se pone en marcha un proyecto emergente para contrarrestar los efectos del alza de precio de hidrocarburos y alimentos, así como también se implementa un programa temporal de empleo y de atención a adultos mayores. Entre las controversias, pues hay retrocesos de algunos de los programas, ya que se discrimina a niños, adultos mayores y desempleados. En el sexenio de Calderón hay un crecimiento económico moderado, sin embargo, lo que más se recuerda es la lucha contra el narcotráfico, que deja muchas muertes y violencia en el país. El seguro popular es criticado, ya que presenta problemas en su diseño y no hay una cobertura real, así como también la calidad de salud ofrecida, pues queda en entredicho. La política social y económica también es criticada, ya que no siempre presentó mejores sociales ni igualdad de condiciones para toda la población. Y aunque este partido actualmente ha perdido fuerza, se sigue destacando porque es el principal opositor al gobierno actual. Y pues hablando de esta etapa del gobierno que actualmente nos rige, pues vamos a hablar del partido conocido como Movimiento de Regeneración Nacional, el cual logra su registro como tal ante el Instituto Nacional Electoral en el año de 2014. Entre sus características que más se han destacado, pues es las pensiones a los adultos mayores, los apoyos económicos a personas con discapacidad y las becas a estudiantes. También lo referente a aumentos salariales considerables y a la reforma laboral del 2019 que beneficia al sector laboral. Se crea la Guardia Nacional, hay una estrategia sanitaria frente a la pandemia del COVID-19, se implementa una política humanitaria con respecto a los migrantes, hay un impulso a obras e infraestructura y sobre todo que en poco tiempo se ha consolidado como el partido político dominante en el sistema nacional mexicano. Entre sus controversias, que también no escapa a estas, pues están diversos análisis que señalan que derivado del aumento del gasto público para cubrir los programas sociales, estos han repercutido en la financiación destinada a la seguridad pública, a la educación, a la salud, a los avances tecnológicos que se han visto disminuidos y han impactado en el desarrollo social. Si bien se está beneficiando a ciudadanos que aspiran a tener mejor calidad de vida y desarrollo, por otro lado, esa carga presupuestal pues ha perjudicado las capacidades de varias instituciones. También el partido no se escapa a que la misma sociedad lo percibe como que se ha visto también impactado por la corrupción. Varios periodistas que han investigado y documentado a varios personajes de este partido que se han visto vinculados al narco, tienen gastos excesivos, vacaciones de lujo, fortunas sin explicación. Y pues esto genera desconfianza porque pregonan la austeridad y no, ellos pues no la practican. Otro punto es que la forma de designar a sus candidatos a los puestos de elección popular o a puestos claves de gobierno, pues en estos puestos están personajes de otros partidos políticos, lo que ha venido a generar un descontento en las bases del partido. Bueno, dentro de este contexto que estamos analizando, también vamos a hablar sobre movimientos sociales de México. Yo les voy a hablar sobre tres
Vamos a empezar por el movimiento feminista por el derecho al sufragio de la mujer. Este movimiento surge a partir del 17 de octubre de 1953. Es en el sexenio de Lázaro Cárdenas que empieza a haber esta exigencia del voto, pero no hay una reforma que lo garantice. Es hasta el año de 1947 que se les otorga el derecho a votar, pero solamente en los municipios, y el 12 de febrero de ese año se publica en el Diario Oficial de la Federación el derecho que se les otorga a las mujeres para votar y ser candidatas. Sabemos que este logro pues ha sido a la intervención y movimiento de muchas mujeres que han peleado porque pues nos beneficiemos de este derecho. A la fecha, seguimos enfrentando resistencia ideológica y de género. Aún no se garantiza como tal el acceso total a los espacios públicos para la toma de decisiones. Han tenido que pasar varias reformas legales para llegar primero a las cuotas de género, es decir, que sí se obliga a los partidos a que se les den espacios para candidaturas a mujeres, pero pues se les daban los mínimos. Otra reforma ha sido la paridad de género, que ahora es por ley que se tienen que otorgar 50% hombres y 50% mujeres. Además de que se han implementado acciones afirmativas para lograrlo. Bueno, en el año de 1953 se reconoce que las mujeres pueden votar tanto a nivel federal en México como ya lo tenían a nivel municipal. Este movimiento de la lucha por los derechos de la mujer comenzó como un derecho a votar, pero ha dado apertura que seamos también candidatas y pues que se nos den esos espacios por ley. Actualmente podemos observar que hay ya una gran inclusión de mujeres preparadas con alto grado de capacitación en muchos cargos públicos, pero continuamos con esa lucha por erradicar la violencia política en razón de género, la discriminación y que realmente haya un ejercicio efectivo de las funciones para las que fueron electas. Otro movimiento es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge el 1 de enero de 1994. Este movimiento, que bien en sus inicios comenzó como militar y en el año de 2006 cambia a un movimiento político. Vamos a mencionar algunos años clave, donde se dan eh, surgen cuestiones interesantes que hacen que vaya evolucionando el movimiento. El Ejército Zapatista se deriva de las Fuerzas de Liberación Nacional que se fundan en 1969 en el norte del país. Ya operan también en Chiapas. En 1970 varias comunidades indígenas ya estaban organizadas políticamente y tenían contacto con el gobierno estatal y local. En 1974 los pueblos indígenas son organizados por la Iglesia Católica. En 1990 crecen en cuanto a integrantes y es el 1 de enero de 1994 cuando sorprenden al gobierno mexicano declarándole la guerra. Este levantamiento armado buscaba combatir la desigualdad social y la marginación de la población indígena. El movimiento pone en la mesa de debate incluir en la política social pues la justicia social, el reconocimiento de derechos indígenas y la autonomía de sus comunidades. En el año de 1996, los zapatistas y el gobierno federal firman acuerdos sobre derecho y cultura indígena. El Ejecutivo se compromete a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución. Siendo presidente Ernesto Zedillo, varias de esas propuestas las rechaza. Entonces, en 1997, derivado de esos rechazos, el Ejército Zapatista se retira de la mesa de negociación hasta que se cumplan los acuerdos de San Andrés y en diciembre de ese año ocurre otra matanza que se conoce como la matanza de Acteal, donde
militares matan a varios indígenas. En 1998, pues hay mucha violencia en Chiapas, se da a conocer la quinta declaración de la Selva Lacandona, se propone la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, que es llevada a consulta nacional, la cual se realiza en 1999. Ya siendo presidente Vicente Fox, retira a los militares de las zonas de conflicto en Chiapas, el subcomandante Marcos reinicia los diálogos con el gobierno. Sin embargo, diputados del PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista pues aprueban una ley diferente a la propuesta, se rompe nuevamente el diálogo con el gobierno y en 2005 el ejército zapatista emite la sexta declaración de la selva lacandona. Anuncia que deja las armas y que va a ingresar a la política. En este mismo año, en el municipio de San Salvador Atenco, hay una resistencia por parte de los pobladores para que no se construya un aeropuerto en esa zona y pues se agregan y simpatizan con la lucha del ejército zapatista. En el año de 2007, la organización indígena continúa creciendo. Se llevan a cabo varios eventos, como el Encuentro Indígena Intercontinental, con pueblos indígenas de toda América, así como el encuentro del pueblo zapatista con otros pueblos del mundo. Es en 2010 donde se lleva a cabo una movilización en Chiapas, que es mucho más numerosa que la del 94. En 2015, el ejército denuncia agresiones a personas indígenas y en 2016 acuerdan elegir a un candidato para participar en las elecciones presidenciales del 2018, por lo que en el año de 2017 proponen a María de Jesús Patricio Martínez por la vía independiente. Sin embargo, no logra reunir las firmas requeridas para lograr participar. Actualmente este movimiento sigue activo, sigue haciendo anuncios, llamados. Como podemos observar, este movimiento ha sido importante para reconocer la desigualdad de las comunidades indígenas, las condiciones de marginación en que se encuentran, promueven su autonomía y la defensa de sus derechos. Logran que se les reconozca, se incluya en la política de nuestro país, haya más participación de sus actividades comunitarias y pues todo esto queda garantizado a nivel constitucional. Otro movimiento es el movimiento Ni Una Más. Este movimiento surge en 2009. Aquí en México se le denomina Éxodo por la vida de las mujeres. Y en Argentina también hay otro movimiento, este es en 2015. El eslogan, que se conoce como Ni Una Más, se deriva de un poema en referencia a esta situación que estaban viviendo las mujeres. En México, el movimiento comienza con una marcha que da origen a su nombre y que consiste en que varias mujeres se organizan, parten de la Ciudad de México a Ciudad Juárez del 10 al 23 de noviembre de 2009, con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía y que se visibilice la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país. En diciembre de 2009 se conoce o se da a conocer la sentencia de la Corte Interamericana, el caso que se conoce como Campo Algodonero contra el Estado mexicano, en la cual se establece un importante precedente en temas de acceso a la justicia para las mujeres y víctimas de violaciones a derechos humanos. Las mujeres asistentes a esta marcha pues celebran esa decisión y exigen que esas acciones legales tengan un alcance general para que se apliquen a todos los casos de violencia de género en el mundo. Derivado de esta marcha, se logra en materia jurídica la modificación del Código Penal Federal, que se tipifique y sancione el delito de feminicidio cuando se prive de la vida a una mujer por razones de género. Se publica la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se reforma el artículo 40, fracción 10 de la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2013.
Y también que piden que se capacite a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Se publica la Ley General de Víctimas y que se garanticen los derechos de las víctimas del delito de violaciones de derechos humanos. Se crea el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas, el Protocolo ALBA, el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres. Como podemos notar, el movimiento pues dio pauta a muchas cuestiones jurídicas. Su fuerza pues radica en que la organización de la sociedad civil es capaz de lograr importantes avances en materia de protección de derechos humanos y además se convierte en una importante fuente de derecho este movimiento. Bueno, continuando, y para terminar, pues como podemos observar, el contexto político actual de México ha habido muchos cambios. Ya no solamente se eligen por voto ciudadano el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo. A partir del año 2025 también se elige de esta manera el Poder Judicial, es decir, los tres poderes. La elección del Poder Judicial pues ha generado debates, cuestionamientos, ya que pues se ha puesto en entredicho la independencia de este poder con la intervención del Poder Ejecutivo, porque muchos personajes del partido en estos momentos en el poder pues ingresaron al Poder Judicial. Hay países como Suiza a través de una institución que se llama BDEM Institute, ha realizado un diagnóstico general de nuestro país donde comenta o en su análisis que pues México ubica a México como una autocracia y advierte un deterioro democrático de nuestro sistema derivado de la concentración del poder que en estos momentos tiene el Ejecutivo y donde pues la mayoría de diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión como los congresos estatales, pues le están aprobando sus reformas a modo. El sistema de contrapesos que representaba la división de los poderes, pues se está debilitando. Ponen a nuestro sistema político electoral en una zona gris derivado de esta situación que tenemos en estos momentos. A mí en lo personal, pues me preocupaban las reformas en materia electoral, por ejemplo, aquella que consideraba la desaparición de los organismos públicos locales electorales, que son los organismos que organizan las elecciones en cada estado, así como también de que se eligieran por voto popular sus integrantes de estos organismos, así como de las juntas locales y distritales del Instituto Nacional Electoral. Considero que se estaba poniendo en riesgo, pues, el profesionalismo, la credibilidad. Yo considero que este instituto realmente es uno de las instituciones que mantiene la paz social, que le da confianza a la elección de los gobernadores, del poder ejecutivo, de los distintos cargos de elección popular y que llegaran a estos organismos gente improvisada, se corría el riesgo de que fuera también gente eh, que estuviera pues relacionada al partido. Y bueno, pues ello implicaba pues sesgos. El Instituto Nacional Electoral cuenta con un sistema de servicio profesional electoral que continuamente se está capacitando y eso ha implicado que pues dé resultados favorables en cuestión de los resultados de las elecciones, que haya confianza y que eso mantenga la paz social. Pues en estos momentos así tenemos a nuestro sistema político electoral, a nuestro contexto político del país.
Veremos cómo continúan avanzando estas reformas. Es todo lo que tengo que decir. Gracias.